Ama a tu prójimo como a ti mismo. Así como quieres que te amen, también que ama. Así como quieres que te pidan las cosas, así también que pídelas. Pero hay un problema, y es que hay creyentes que oran mucho, profetizan, vienen a la iglesia, pero son ásperos, son rencorosos y son egoístas con sus prójimos. Si yo soy salvo por la fe, por la gracia, soy justificado, la manifestación de esa salvación es que yo amo de manera práctica, amo con devoción, yo amo con la verdad. Por eso el amor práctico genera estabilidad emocional y espiritual. He titulado el sermón de hoy, viviendo ¿con qué? Número 1, con honra. Número 2, con amor. Y número 3, con urgencia. 3 palabras. La primera, ¿cuál es? Honra. La segunda, amor. Y la tercera, urgencia. Y la frase que concluye el título es: el estilo de vida del creyente en un mundo rebelde. ¿Vivimos en un mundo rebelde? ¿Sí o no? A ver, ¿cuántos rebeldes hay aquí? Uy, ¿cómo así? Ahora rebeldes con causa, rebeldes sin causa. Desde que el pecado decidió, o más bien le permitimos al pecado anidarse en nuestros corazones, somos personas que rebeldes. Somos personas rebeldes. Y lo vemos en el día a día. Cosas tan prácticas como pasarse un semáforo en rojo. Cosas tan prácticas como saber de que hay una norma y yo puedo ¿qué? Incumplirla. Tanto afuera en la cultura ciudadana como en la casa. A usted le dicen tiene que hacer eso, usted se hace el ¿qué? El rebelde. Como en la iglesia también, el pastor dice: vea, hermanos, no se duerma en culto. ¿Qué, pastor? ¿Era conmigo? Sí, es con usted. Tenemos un corazón que rebelde. Hemos decidido rebelarnos contra la autoridad. Y el apóstol Pablo nos habla acerca de esto. En el capítulo 13 nos enseña cómo debe vivir el cristiano en medio de un mundo caído, gobernado por hombres imperfectos, pero sabiendo que Cristo viene pronto. Y vamos a ver las 3 verdades ineludibles: obedecer con honra, amar con verdad y vivir con urgencia. Obedecer con honra, amar con verdad y vivir con urgencia. Punto número 1, la primera división, Romanos capítulo 13, versículo del 1 al 7. ¿Lo lee conmigo? Toda persona debe someterse a las autoridades de gobierno, pues toda autoridad proviene de Dios. Y los que ocupan puestos de autoridad están allí colocados ¿por quién? Por Dios. Por lo tanto, cualquiera que se rebele contra la autoridad se rebela contra lo que Dios ha instituido y será castigado. Pues las autoridades no infunden temor a los que hacen lo que está bien, sino a los que hacen lo que está mal. ¿Quieres vivir sin temor a las autoridades? Haz siempre lo correcto y ellas te honrarán. Las autoridades están al servicio de Dios para tu bien. Pero si estás haciendo algo malo, por supuesto que deberías tener miedo, porque ellas tienen el poder para castigarte. Están al servicio de Dios para cumplir el propósito específico de castigar a los que hacen lo malo. Por eso tienes que someterte a ellas, no solo para evitar el castigo, sino para mantener tu conciencia limpia. Por esas mismas razones, también paguen sus impuestos, pues los funcionarios del gobierno necesitan cobrar su sueldo. Ellos sirven a Dios con lo que hacen. Ustedes den a cada uno lo que le deben.
paguen los impuestos y demás aranceles a quien correspondan, y den respeto y honra a los que están en autoridad. Piense por un momento, de la autoridad del gobierno, ¿cuál es la que a usted más le cae mal? ¿El policía de tránsito? ¿Usted lo trata, mejor dicho, denigra de él? ¿El oficial de policía? ¿El soldado del ejército de la República? ¿Cómo lo trata usted? ¿La DIAN? ¿La alcaldesa? ¿La alcaldía? Piense por un momento. Porque aquí le traigo la siguiente frase para ver si confronto su intelecto. Un cristiano que no respeta las autoridades, tampoco respeta al Dios que las puso. Y creo que esto nos incomoda un poco, ¿no? Nos incomoda un poco. ¿Cuántos nos han puesto un comparendo al manejar? ¿Por qué se pone bravo si se lo merece? Porque no le están poniendo un comparendo, ¿por qué? Porque sí. El último comparendo que me pusieron a mí fue por adelantar en doble línea, continua. Preciso estaba la mula detrás y me da el papayazo y me manda. Y allá estaban los benditos ahí. Pare, por favor. Estaba en un departamento kilómetros de acá, de mi casa. Y me dice el policía, ¿sabe lo que hizo? Y yo, ¿qué? ¿Yo? ¿Qué hice? No sabe lo que hizo, venga, le muestro. ¿Sí ve esa línea que está allá? Pero es que está un poco borrosa, ¿no, señor? Por favor, ayúdeme. No, no le puedo ayudar. Y cuando no le pueden ayudar a uno, se pone más bravo, ¿no? Es que ustedes son unos zánganos, ustedes no trabajan. Y empieza uno a decir que cosas que no debería decir. Porque nos da rabia que la autoridad está sobre nosotros, nos corrija. Porque como dije anteriormente, tenemos un corazón que rebelde. ¿Amén o no amén? Ese es el ejemplo más práctico, pero también se lo tengo en su casa, cuando su mamá le dice no haga eso. O en la iglesia, cuando su mamá lo corrige. ¿Qué hacemos? Porque Pablo es explícito, no hay autoridad sino de parte de Dios. Y las que hay han sido establecidas ¿por qué? Por Dios. Y nos la pone más difícil, porque dice que ahí están al servicio de Dios. Y uno se pone, o más bien, se hace la pregunta, pero si a veces son injustas, porque son hombres imperfectos. Y eso me hace acordar el sermón del domingo. No habrá justicia perfecta hasta que Jesucristo vuelva. Por ahora tendremos que obedecer a la autoridad. Ahora usted tiene dos alternativas frente a la autoridad. Pablo lo describe muy claramente. Ahí en el versículo 5. Por eso tienes que someterte a ellas, dice el apóstol, ¿cierto? No solo para evitar ¿qué? El castigo, sino para mantener tu conciencia limpia. Usted tiene dos opciones en el momento de obedecer la autoridad. La primera opción es ¿por qué? Por miedo al castigo. Y la segunda opción es ¿por qué? Por una conciencia ¿qué? Limpia. Usted cumple las normas, las leyes, de la misma manera cuando lo ven que cuando no lo ven. O usted cumple las reglas por convicción o por temor. Hemos manejado aquí moto algunos, ¿cierto? Usted se pone el casco por el miedo a que el policía lo coja y le ponga el comparendo, o usted se pone el casco por la convicción y la conciencia limpia de que si se cae le puede salvar la vida. ¿Usted por qué lo hace? Y creo que es muy claro el apóstol. Cumpla las leyes del gobierno. No por temor a qué, al castigo, sino por qué, por tener una qué, conciencia limpia. Porque no hay nada mejor que acostarse a dormir con la conciencia limpia. ¿O no? No se resista.
Porque la resistencia a la autoridad es la resistencia al orden de Dios. Una de las mayores lecciones que aprendí con mi papá cuando era adolescente fue una vez que me dijo así. Me dijo: ¿tú crees que te estás rebelando contra mí? ¿Tú crees que te estás resistiendo contra mí? Porque me le rebelé, me resistí a su autoridad. Y yo, ay, fuera de eso, era adolescente y ahí salió Rebelde. ¿Sí se vio Rebelde? La novela. A ver cuántos jóvenes estamos aquí que nos vimos es Rebelde. Los pelados ahorita ni saben qué es eso. Y cantamos: y soy rebelde. La rebeldía. Mi papá me dijo: ojo, no te estás rebelando contra mí, te estás rebelando contra el mismo Dios. Y ahí sí me dio miedo. Ahí sí me puse a temblar. Porque cuando uno lee la Biblia y nota cuando el ser humano se rebela contra Dios, ¿cómo le va? Mal. Ahí sí me dio miedo, porque empecé a ver noticias y vi los maremotos y vi los temblores. Y yo dije: uy, Dios mío. Y me dijo así, me dijo: te rebelas contra Dios mismo. Ojo, las autoridades, aunque son imperfectas, y estoy hablando de papá, del pastor, del policía de tránsito, el oficial de policía, tienen un propósito, y es castigar al malo y premiar al bueno. Pero pastor, si no hace eso, tranquilo, Dios está encima de ellos y les demandará a ellos. Y la justicia de Dios sí es justa y sí es certera. ¿Sí lo cree? El problema es que muchos creyentes critican, se burlan y dicen: yo solo sigo a Dios. Pero Dios dice: si me quieres seguir, sométete a la autoridad. Porque una sociedad sin respeto a la autoridad genera caos. Una iglesia que no enseña obediencia produce creyentes rebeldes. Y usted que conoce la historia de Colombia sabe que cuando no hay autoridad, cada quien hace ¿qué? Lo que se le viene en gana. Y cuando no hay autoridad, empiezan los malos a hacer cosas malas. Y la violencia empieza a crecer, los robos empiezan a crecer. Y con todo respeto, frente a la autoridad humana hay delitos que son mayores y menores, ¿cierto? Pero frente a la autoridad de Dios, todo pecado, todo delito tiene la misma paga, porque la paga del pecado es la muerte. El innegociable para la vida del creyente es que la obediencia civil es parte de tu obediencia espiritual. ¿Amén o no amén? ¿Cuántos tenemos que declarar renta el otro mes? Ay, ¿cierto? Nos toca. Y aunque nos toque pagar el IVA, ¿qué más uno paga? La retefuente. ¿Qué otro impuesto hay? Impuesto al consumo. Y estamos aburridos de los impuestos. Bueno, ¿quién le manda a votar por ellos? Pero mientras tanto, ¿qué debemos hacer? Responder a la autoridad. Por eso evalúa si estás respetando leyes de tránsito, impuestos, normas locales. Honra a tus líderes aunque no estés de acuerdo. Ora por ellos y enseña a otros cristianos que ser santo también incluye ser un ciudadano responsable. Amén. Número 2, la segunda parte del capítulo, ¿de qué habla? Ama con verdad al prójimo. La primera parte es cumple con las leyes humanas. Pero la segunda parte, cuando tú amas con verdad al prójimo, estás cumpliendo la ley de Dios. Por eso la frase confrontante en esta hora: el amor que no se traduce en acciones prácticas no es cristiano, es emocionalismo disfrazado. ¿Usted ama a su novia? ¿Ama a su esposo? ¿Ama a sus hijos? ¿Sí lo hace o no lo hace? Bueno, ese amor debe traducirse ¿en qué? ¿En acciones qué?
prácticas, o si no simplemente son emociones. Por eso el apóstol en el versículo 8 al 10, mire lo que dice: no deban nada a nadie, excepto el deber de amarse unos a otros. Si aman a su prójimo, cumplen con las exigencias de la ley de Dios. Pues los mandamientos dicen: no cometerás adulterio, no cometas asesinato, no robes, no codicies. Estos y otros mandamientos semejantes se resumen a uno: ama a tu prójimo como a ti mismo. El amor no hace mal a otros. Por eso el amor cumple con las exigencias de la ley de Dios. Amar significa no le deba, o más bien págale al que ¿qué? ¿Le prestó? ¿Cuántos somos buenas pagas acá? Pero a veces somos conchudos. Mi mamá me presta y yo, como es mi mamá, no le pago. Pero usted dice que me ama, pero no le ¿qué? Como es mi abuelo, pues, ese no tiene, ese tiene harta plata. ¿Usted me ama? Claro, pues páguele a su hijo que le prestó ese dinero. Claro lo que dice la Biblia, por eso le digo, es el cristianismo que práctico. Si tú realmente amas, tienes que pagar ¿qué? Tus deudas. Dice la Biblia que la única deuda que debemos tener son las deudas de amor. Las deudas de amor. Mi hijo de 7 años le prestó plata a mi esposa. Y él todavía no conoce el valor de las denominaciones de los billetes. Entonces, mi hijo le dijo: mamá, págame. Me debes 3 billetes, mamá. Me debes 3 billetes. Ya te pago. No, eso empezó. Cada vez que le diga: mamá, págame, mamá, págame. Como buena mamá dijo: pero yo, ¿por qué le voy a pagar si yo fui que le di la vida? Si yo lo he alimentado desde que nació. Pero mi hijo no es bobo. Mamá, págueme. Págueme. Entonces llegó un día, mi esposa le dijo: listo, le voy a pagar. Y le dio 3 billetes. Y él quedó feliz. Mi mamá me pagó. Y fue: papá, mira, mi mamá me pagó, guárdame. Y yo: pero usted no le prestó esto. Sí, yo le presté 3 billetes. Y yo: pero de 100,000, y aquí hay 3 billetes de 5,000. No importa, papá, me pagó, no importa. La única deuda que usted tenga, que sea una deuda ¿de qué? De amor. Ama a tu prójimo como a ti mismo. Así como quieres que te amen, también ¿qué? Ama. Así como quieres que te pidan las cosas, así también ¿qué? Pídelas. Así como quieres que te obedezcan, también obedece. Porque todas las cosas que queráis que los hombres hagan con vosotros, así también haced vosotros con ellos. Pero hay un problema, y es que hay creyentes que oran mucho, profetizan, vienen a la iglesia, pero son ásperos, son rencorosos y son egoístas con sus prójimos. No, hay que cambiar. Si yo soy salvo por la fe, por la gracia, soy justificado, la manifestación de esa salvación es que yo amo de manera práctica, amo con devoción, yo amo con la verdad. ¿Por qué? Porque el ser humano necesita vínculos seguros, ¿o no? ¿Usted necesita estar seguro de que su esposo lo ama? ¿Usted necesita estar seguro que su esposa lo ama, que sus padres lo aman? Por eso el amor práctico genera estabilidad emocional y espiritual. ¿Amén o no amén? No sea como el adolescente: te amo, te amo, te amo. Vamos al cine, sí. ¿Y con qué plata? Mi papá me dio la plata. No, usted no me ama, me ama tú.
¿Papa? No. El amor práctico genera estabilidad emocional y espiritual. Por eso el amor es el único crédito que el creyente nunca termina de pagar. Le quiero invitar a que perdone a quien te haya hecho daño, porque el amor no guarda rencor. ¿Fácil o difícil? Pero si ya la gracia ha tocado nuestro corazón, la justificación, podemos perdonar. El perdón es una obra de milagro. Déjese tocar por los milagros de Dios. Ayude a alguien en esta semana sin esperar nada a cambio. Esa también es difícil, ¿no? Y mide tu vida no por lo que sabes, sino por cuánto amas. Esa es más difícil. Mide tu vida ¿por qué? Por lo que amas y no por lo que sabes. Esa debería ser la consigna del creyente. Yo soy cristiano, yo soy más cristiano por mis acciones de amor que por lo que yo conozco en la teoría de la Biblia. ¿Amén o amén? Y número 3, versículo 11 al 14. Vive con urgencia y pureza espiritual. 3 maneras en las que hay que vivir en estos últimos tiempos. Número 1 es que obedeciendo con honra a las autoridades. Número 2, ama con verdad al prójimo. Y número 3, vive con urgencia y pureza espiritual. Ahora sí leamos la palabra de Dios, versículo 11. Esto es aún más urgente, porque ustedes saben que es muy tarde. El tiempo se acaba. Ojo, y dice el apóstol, despierte. Y que la persona que tiene al lado, despierte. No lo dice el pastor, lo dice el apóstol en Romanos capítulo 13, versículo 11. Despierten, porque nuestra salvación ahora está más cerca que cuando recién creímos. La noche ya casi llega a su fin. El día de la salvación amanecerá pronto. Por eso dejen de lado sus actos oscuros, como si se quitaran ropa sucia, y pónganse en la armadura resplandeciente de la vida recta, ya que nosotros pertenecemos al día. Vivamos con decencia a la vista de todos. No participen en la oscuridad de las fiestas desenfrenadas y de las borracheras, ni vivan en promiscuidad sexual e inmoral, ni se metan en peleas, ni tengan envidias. Más bien, vístanse con la presencia del Señor Jesucristo y no se permitan pensar en forma de complacer los malos deseos. Más claro no puede hablar la Biblia. O sea, más claro no puede hablar, ¿cierto? Mire la frase confrontante de este punto, por favor. Muchos creyentes están dormidos espiritualmente, mientras el reloj profético ya marca los últimos segundos. A ver, ¿cuántos hemos tenido afán? ¿Cuántos hemos tenido cosas urgentes que hacer? Creo que todos, ¿no? ¿Usted cómo se pone frente a lo urgente? Desesperado, ¿cierto? Me dice mi esposa, ¿está estresado? ¿Está estresadito, papito? Así me dice, ¿está estresadito, papito? Yo, no, amor, tengo afán. Porque hay cosas que hay que hacerlas cuando ya ameritan de una acción pronta, con prontitud. Ya es hora de levantarnos del sueño. Hay cristianos que andan dormitando. La noche está avanzada y se acerca el día. ¡Ojo! Porque la venida de Cristo está cerca. Y muchos de nosotros vivimos como si Cristo no viniera jamás. Y lo dice ahí la Biblia. Vivimos en glotonerías, en lujurias, en apatía espiritual, en la rumba, en la fiesta, en tomarse unas politas de vez en cuando la Biblia dice, ojo, despierta, porque Jesucristo viene pronto. Que no te coja mal parqueado.
Aquí es muy explícito el autor de la carta. Ojo con la... Y le está hablando a los cristianos. Vean, no le está hablando a los mundanos, no le está hablando a los creyentes. Ojo con la vida desenfrenada, las fiestas, las borracheras, la promiscuidad, la inmoralidad, las peleas, las envidias. No. ¿Recuerda cuando estábamos en el COVID y usted salía, cierto? Hacía sus vueltas y cuando llegaba, ¿qué hacía? Se quitaba ¿qué? La ropa, quedaba beringuito y su esposa era con un estropajo lavándole con decol. Eso es lo que está diciendo el apóstol Pablo. Vea, quítese la ropa sucia. Quítese la ropa sucia y más bien póngase la armadura de Dios para que pueda vivir despierto, para que pueda vivir vigilante, para que tenga la esperanza viva de que la venida de Cristo va a purificar a este mundo, va a purificar tu vida, y todas las promesas que Él ha prometido para nosotros se van a cumplir. Amén. Por eso el innegociable del creyente es que no puede vivir dormido. Cristo viene, ¿y cuándo viene? Pronto. Por eso renueva tu devoción diaria. Levántate del letargo. Póngase a orar. ¿Quiere conocer la voluntad de Dios? Ore. ¿Quiere tener milagros en su vida? Ore. ¿Quiere avanzar en la vida? Ore. ¿Quiere tener buena relación con su esposa, su esposo? Ore. ¿Quiere salir de esa deuda? Páguela. Ore también. También te aconsejo, revisa si hay obras de tinieblas en tu vida. Si hay lujuria. A ver, las obras de tinieblas que Pablo habla ahí son cosas que solamente tú sabes que estás haciendo mal. Como la lujuria, como la apatía, como el orgullo, como la envidia. Son cosas que a simple vista no se notan, pero por dentro, si alguien entrara a tu corazón, diría, uy, huele a qué, a feo. Y vístete de Cristo, que no se note, más bien que se note a quién perteneces. ¿Sí se ha comprado una camisita de marca? Como la que tengo hoy. Yo me traje la Catedral Luna, orgulloso de Catedral de Vida. Pero de seguro usted ha lucido una prenda que dice, oh, me compré esta camisa en Gino Pascali, en Costa Azul. Este pantalón, vea, un Levi's de calidad, de $500,000. Usted anda que chicaneando. Bueno, así vístase del evangelio y chicanee, porque el evangelio es poder de Dios. Amén. Amén. Conclusión: una vida que honra a Dios debe ser una vida que lo haga en todo lugar y en todo tiempo. Por eso obedece con honra, porque las autoridades son puestas por Dios. Ama con verdad, porque el amor cumple la ley. Y vive con urgencia, porque la venida de Cristo está cerca. Por eso te hago el llamado en esta noche. ¿Comprendes que tu vida espiritual se manifiesta también en tu vida civil, social y moral? Espiritualidad es tener una buena vida civil, una buena vida social y una buena vida moral. También te hago el llamado: ¿estás dispuesto a honrar a Dios en tus relaciones con las autoridades, el prójimo y tu propia carne? Y comienza hoy. Paga lo que debes, ama con hechos y despierta espiritualmente.